Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo Dugan? Muy bien. Una jornada de paro de transporte sobre todo, pero además, bueno, con efectos que se sintieron muchísimo, sobre todo en la capital federal. Otro día que la gente que quiso ir a trabajar no pudo. Bueno, dirigentes... El derecho al paro lo respeta todo el mundo, está en la Constitución. Pero hubo mucha gente que quiso trabajar y no lo dejaron. Vamos a ver las consecuencias. Por ejemplo, estamos en comunicación con Francisco Urrutia, que está en Constitución. Francisco, ¿nos escuchás? Sí, Julia, Pablo, buenas tardes. En Constitución, con un panorama atípico a lo que es habitualmente un día a semana en esta cabecera de la ciudad de Buenos Aires, donde vemos cómo está cerrado el hall central y el acceso a la estación de tren de la línea Roca, obviamente todos sus ramales cerrados, tanto el ramal diésel como el ramal eléctrico. También bastante atípico ver cada una de las dársenas de la gran cantidad de líneas de colectivo que habitualmente paran aquí sin absolutamente nada de gente, sin movimientos de colectivos. Este panorama se repite aquí desde las 11:30 de la noche del día de ayer y en principio se va a extender hasta las 12 de la noche de hoy, martes. El poco movimiento, Julia, Pablo, que vemos aquí es de algunos autos particulares, de gente que ha venido a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo agrupándose con compañeros de trabajo que han venido de a varios compartiendo el auto para poder venir a trabajar, aún que otro remis y aún que otro taxi, que ya a esta altura de la tarde son pocos porque han prácticamente consumido el combustible que les queda en el tanque, teniendo en cuenta que también como consecuencia de este paro no hay venta de combustibles en las estaciones de servicio. Así que realmente un panorama atípico aquí en Constitución como consecuencia de este paro de transporte. Bueno, así estaba el panorama en Constitución, puntos neurálgicos de la capital federal. Nicolás Feuerman en Retiro. Hola, Nicolás, bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y en un día típico, una imagen atípica, que es la imagen de la zona de Retiro vacía, sin gente, una zona de Retiro desolada. Miren cómo está Retiro hasta ahora. Nosotros estamos acostumbrados un martes a las 6:10 de la tarde a ver esta zona como un hormiguero, repleta de gente, no se puede caminar, todos los locales abiertos, los restaurantes, los bares. Y como ustedes saben, a raíz de esta medida de fuerza, no están funcionando los trenes, tampoco el servicio de subterráneos. Estamos a menos de 50 metros de la cabecera de la línea C que une Retiro con Constitución. También está cerrado el acceso a la cabecera de la línea C, no funcionan los subtes, tampoco pasan colectivos y hay muy poquitos autos circulando por esta avenida Ramos Mejía sentido a la avenida del Libertador en la zona de Retiro, muy cerca del microcentro que tiene la ciudad de Buenos Aires. Otro detalle, Pablo, que sé que te gustan los números. Hablamos con un canillita. Le preguntamos, porque está abierto, porque trabajó en el día de hoy. Mira. Le preguntamos cuánto facturó en toda la jornada de trabajo. Él se levanta a las 5 y cierra cerca de las 6, 7 de la tarde. En un día común y corriente, factura 1.000 pesos. Hoy, solamente 100. Esas son algunas de las consecuencias del paro. Un estropicio económico para muchísimos comerciantes, sin duda. Nico, después volvemos contigo allí en Retiro. Muchas gracias, buen trabajo. Bueno, a ver cómo está el panorama en Retiro. Estamos con Nicolás, perdón, en 11, ya vimos el panorama en Retiro. En 11 está Luis Rusconi. Julia, Pablo, buenas noches. Sí, una postal poco habitual, muy poca gente aquí en la zona de la estación. Ustedes fíjense las dársenas para los colectivos vacías por esta medida de fuerza de la Unión Tranviaria Automotor, suspendidos los servicios de corta, media y larga distancia, un acatamiento total por parte de los colectiveros y además las líneas de subterráneo que llegan aquí hasta la plaza, tanto la línea A como la línea H que tienen sus respectivas paradas en este lugar, completamente vacías. El servicio de subterráneo se va a restablecer recién a las 5 de la mañana en estas dos líneas. Además, la estación de trenes también completamente paralizada, los andenes vacíos, toda la línea Sarmiento que une aquí la estación de 11 con Moreno. Los primeros servicios van a estar saliendo recién a las 5 menos 5 de la mañana desde 11 y a las 3:40 de la mañana desde Moreno hacia aquí, hacia la zona del centro porteño. Muy poquita gente, muy poca actividad, algunos comercios abiertos. Lo que sí se puede ver es un cierto movimiento tanto sobre la avenida Pueyrredón como sobre la avenida Rivadavia, esto es un movimiento
de vehículos particulares y de taxis que sí están circulando a esta hora, los taxis con muchísimos pasajeros que tratan de abordarlos en la intersección de las avenidas para tratar de volver a su casa desde el trabajo, y la avenida Rivadavia, incluso desde la avenida Callao hasta aquí, hasta la zona de Once, con muchísimo movimiento por estas horas. De a ratos hace pensar en una jornada habitual el movimiento de autos particulares que hay sobre estas vías. Bueno, esta es la imagen en estos momentos. Estamos esperando a las 12 de la noche para que se vuelva a habilitar todos los servicios que tienen que ver con el transporte público, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Ahí veíamos entonces poca gente, poca actividad en la ciudad de Buenos Aires. El acatamiento fue alto necesariamente también porque si no hay colectivos, no hay subtes, no hay trenes, no hay transporte en general, bueno, mucha gente no puede ir a laburar. A esto hay que sumarle, por eso hay que sumarle que los accesos a la capital estaban bloqueados por los piquetes de los partidos de izquierda. Estamos en comunicación con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Cómo le va? Julián Mengolini y Pablo Dugan nos saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo le va, ministro? Bien, bien. Bueno, ¿qué evaluación hace del paro, ministro? A ver, es tan difícil entrar en estas especulaciones de números, de datos. Ustedes hablan de que el paro tuvo acatamiento. La verdad, sinceramente, no, acatamiento poco. Fue un contundente fracaso del paro general. Digo, utiliza la palabra contundente, que es la que le gusta usar a los dirigentes que han convocado este paro. Fue un paro efectivo, sí, de algunos gremios de transporte. Cierto, fue importante el nivel de acatamiento al paro en los gremios de transporte. Pero a nivel general, de los trabajadores, distinto es si queremos hablar de que estuvo afectada la actividad de los microcentros urbanos. Eso es cierto. Seguramente en el Obelisco había poca gente, pero ¿qué podemos decir? Y tenemos datos muy concretos en las fábricas, en los comercios, en los restaurantes, en los bancos. Todo eso funcionó. Todo eso, ¿ustedes saben cuánta gente, digamos, no fue a trabajar en el día de hoy? Lo mismo que pasó en el paro anterior. El 20% de la gente no fue a trabajar, y de ese 20%, 7% son los que adhieren al paro, obviamente, y ese 7%, la inmensa mayoría son, muy bien, los trabajadores de los gremios que fueron convocados a este paro. Y un 10%, nada más un 10%, esto también es llamativo, solamente un 10% de trabajadores que no concurrieron por las razones de fuerza mayor, de no poder acceder al trabajo, solamente el 10%. El resto fue a trabajar. Digo, la verdad, está bueno esto de mostrar las escenas en el centro, pero les vuelvo a insistir, en las fábricas, en los lugares de trabajo, la gran mayoría de la gente fue a trabajar. Pero, a ver, no sé si eso es lo más importante. No, le quería preguntar, ministro, bueno, usted hace una evaluación, le parece que fue un fracaso. Yo hablaba de un acatamiento forzado en este sentido, en el sentido de que mucha gente no fue a trabajar, pero no tal vez por una conciencia sindical. Perdón, pero ni siquiera. Ministro, hablemos de los trabajadores, porque acá se quiere plantear que hay un paro a favor de los trabajadores. Y si algo no hay hoy, es un paro a favor de los trabajadores. Ese no es un paro a favor de los trabajadores. Bueno, le quería preguntar sobre la oportunidad del paro, también sobre la conveniencia, en el sentido de si es un paro que apunta, a qué objetivos apunta este paro, y si alguna de las demandas que se dicen por parte de la dirigencia sindical que convoca al paro, le parece que son legítimas. A ver, legítimas son siempre. Cualquier reclamo, digo, vivimos en democracia, y el derecho de huelga y de protesta está ampliamente garantizado, y yo no voy a decir ni me voy a poner en legitimar los reclamos. Lo que sí creo que es un paro absolutamente descontextuado, que tiene que ver con un planteo, y lo han dicho muchos de los dirigentes en sus declaraciones en estos días y en el día de hoy. Es un paro partidario, es un paro que tiene que ver con el proceso electoral.
Y cuando digo esto, lo digo por razones, me parece que objetivamente hay una coincidencia de los planteos y de la acción. Ahora, ministro, ¿Entre quiénes? Perdón, ¿entre quiénes hay coincidencia? No vamos a hablar banalmente. Hay una coincidencia clara entre la oposición, entre este grupo sindical y entre la izquierda que le hace la calle a la oposición y a este grupo sindical. Me parece, ni siquiera hay que hacer un análisis demasiado profundo para darse cuenta de esto, cómo se acompasan con todos los tiempos electorales, cómo van avanzando en esta línea, bueno, de clara oposición, y está bien, pero no nos confundamos. A mí, como ministro de Trabajo del gobierno que ha hecho lo que no ha hecho ningún gobierno en estos 60 años, en los últimos 60 años, en defensa de los derechos de los trabajadores y del trabajo, digo, este paro tiene muchas razones, podrán ser entendibles, pero no tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, porque, ministro, no, me parece que está claro. Entiendo, usted, por favor, si me equivoco, me saca del error, porque usted lo sabe mejor que nadie. Entiendo que hay leyes que obligan a los medios de transporte a establecer servicios mínimos para garantizar el transporte, aún existiendo un paro de transporte. Si es así, ¿qué podemos hacer para que se cumpla eso? Porque no hay derecho a que nadie pueda transportarse. Sí hay derecho a hacer huelga, pero no a impedirle a la gente llegar a trabajar. Entiendo que hay leyes que obligan a los servicios de transporte a poner guardias mínimas. Pero las leyes que tenemos son en pleno respeto al derecho de huelga y acorde a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, y la verdad un paro de 24 horas no puede ser considerado como un paro que afecta a la salud y a la vida de la población. Entonces, distinto si usted me dice que un paro de estas características del transporte, como ha sido este exclusivamente, bueno, durara una semana. Bueno, ahí estaríamos, o sea, en un tipo de problema. Por 24 horas no necesita poner guardias mínimas. Ha habido una protesta, ha habido una expresión política y ya. Ahora, lo que sí, por eso, lo que sí me importa que nos entendamos y que eso pueda ser claro, que así como yo puedo respetar el derecho de huelga, digamos, tengo todo el derecho de calificar a este paro como un paro partidario, electoral, ¿no? Donde da lugar a cualquier... Usted vio lo que era la mesa de esa conferencia final. ¿Qué tienen que ver Barrio Nuevo con no sé, Barrio Nuevo con Piumato? ¿Qué tiene que ver Moyano con Micheli? ¿Qué tiene que ver Smith con Venegas? ¿Y qué los une, ministro? La oposición. O Barrio Nuevo no es el operador sindical de Massa. O Moyano no muestra su simpatía y sus coincidencias y sus acuerdos con Macri. O Venegas no es un hombre intensamente vinculado a los intereses de la sociedad rural. Digo, me parece que estamos hablando de realidades concretas, no es que estoy haciendo una suposición, son las fotos, son los gestos, son las acciones, son lo que ven todos los ciudadanos. Tomada de cualquier modo, hoy Juan Carlos Schmitt, de Dragado y Balizamiento, también señaló que era un paro para el próximo gobierno. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Es un poco insólito, ¿no? Pero bueno. A confesión de parte, relevo de prueba, digo, realmente yo, en estos dirigentes que acabo de mencionar, hay algunos que yo respeto. A Moyano lo respeta porque estuvo muy cerca del gobierno también. Yo respeto a todos los dirigentes que son representativos de sus trabajadores. ¿Cómo no los voy a respetar? Digo, puedo no respetar a los dirigentes sindicales que salieron de cualquier lado, lo respeta Barrio Nuevo, que no representan a nadie, que sus actividades hoy, en el día de hoy, trabajaron como siempre trabajan cada vez que hay un paro. Pero ministro, ¿lo respeta a Barrio Nuevo? Frases efectivas, digamos. ¿Lo respeta Barrio Nuevo cuando dice que con la dictadura se podía discutir? No, yo no puedo respetar, por empezar estoy hablando de dirigentes sindicales. ¿Y Barrio Nuevo qué es? No es un dirigente sindical, funge de dirigente sindical, hace como que... Pero digo, para ser dirigente sindical
hay que lograr que sus trabajadores se sientan representados, y yo invito a todos ustedes y a cualquiera que vea lo que pasó hoy y en cada uno de los paros, qué pasa con los restaurantes, con los cafés, con las confiterías, con todos los lugares de donde se trabaja, qué pasa en los hoteles. No, pero yo no quiero detenerme en eso porque francamente no es mi preocupación en este sentido ponerme en calificar a cada Ministro, le quiero hacer una pregunta a Jorge García, por favor. Sí. Ministro, buenas tardes. A ver, la consulta es concreta. ¿Usted evalúa que este paro no fue tan efectivo, si consideró efectivo el paro del 31 de marzo? Yo creo que el paro del 31 de marzo no fue tan efectivo y se lo puedo demostrar con números muy concretos, y creo que este fue menor. Usted hoy dice que hubo actividad. ¿Dónde registró actividad? Porque el transporte es cierto, en las grandes... No, ¿cómo? No, es al revés la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Yo digo, a los lugares de trabajo, díganme en qué lugares no hubo presentismo. Yo se lo puedo dar claramente. En todos los lugares vinculados con los gremios que sí convocaron al paro, ahí hubo claramente pleno acatamiento. Pero después, en los otros lugares, la jornada fue claramente, se puede caracterizar como un paro de transporte de cargas y pasajeros con impacto en algunos centros urbanos. Se sintió en algunos sectores estatales, salud, administración pública, ¿no? Vía ATE, y cortes en los accesos a centros urbanos. ¿Qué pasó en la educación? ¿Qué pasó en el comercio? ¿Qué pasó en la gastronomía? ¿Qué pasó en los bancos? ¿Qué pasó en la industria? Fue absolutamente normal. Es decir, el gobierno, antes de darle paso a Roberto, la última consulta de mi parte, no toma nota, por lo menos esta protesta, no va a haber ningún anuncio con relación al tema paritarias o a la hora de hablar del impuesto a las ganancias, algún tipo de modificación. A ver, con respecto al tema ganancias ya dimos respuestas y punto. Con respecto al tema paritarias, por favor, estos sectores no han empezado ni a negociar. Ni siquiera, Moyano está el gremio de camioneros está convocado para las paritarias el jueves que viene. ¿Qué es esto? ¿Un paro preventivo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que están planteando? Si se han firmado convenios, vienen firmando convenios, sin tope, libres como han sido siempre. No, digo, me parece que tenemos alguna autoridad para decirlo. Hace 12 años que en la Argentina hay paritarias libres. Como nunca ha tenido conocido la Argentina, como nunca ha conocido la Argentina. Y este año no veo por qué va a ser diferente. Ministro Roberto Navarro le habla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos todos. Usted suma, más o menos le dio un número a grosso modo, los representados de la CGT de Moyano, de Barrio Nuevo y de la CTA de Micheli. ¿Qué porcentaje de los trabajadores representan? Entre un 25 y un 30%. Okay. Entonces no es un paro general el que llaman. Pero claramente no es un paro general, y no importa, es un paro. Digo, querer venderlo como paro general, ¿sabe lo que ocurre? Que es presentar un escenario donde los trabajadores paran en contra del gobierno que hoy está en la Argentina. Y la verdad, ese gobierno no le sobran credenciales para mostrar que ha hecho políticas a favor del trabajo, del trabajador, de la trabajadora, y eso lo saben los propios dirigentes. Están haciendo otro planteo, por eso yo insisto, este paro puede decir muchas cosas y serán escuchados como siempre y atendidos. Ahora, no es un paro en defensa de los intereses de los trabajadores, no es un paro. Ministro, para que queden claros los números, usted sostiene que hoy el 20% de los trabajadores no trabajaron, no fueron a trabajar. El 20%, ¿es correcto? A ver si entendí bien. Sí. Ok, el 20%. Incluyendo a los trabajadores que no fueron por fuerza mayor, ¿eh? No, por supuesto, en total, los que eligieron acatar y los que no pudieron porque... No tengan duda, pueden llamar a las empresas, pueden consultarlo. Yo me he pasado el día de hoy hablando, recibiendo y trabajando con sindicatos, con empresas, con cámaras, que todos tienen esa información. Ahora, bueno,
presentar otra manera. Ya sabemos por dónde pasa muchas veces el procesamiento de la información. No nos quedemos solamente con la foto de la ciudad de Buenos Aires y perdón, del obelisco. No, el Ministerio de Trabajo suponemos que tiene mayor capacidad de detectar eso que cualquiera de nosotros. Sí, y además hemos tenido acá una movilización. ¿Ministro? Así que, muy bien. Muchas gracias por la comunicación.